Sí, sí, sí. Amigos, bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estás, Frida? Ya te veo más relajada, ya más como en confianza. Sí, Sí. son buena onda. Rápidamente, preguntas flash. ¿A ti te gustaría tener familia en un futuro? No hablo de la familia tradicional panista, ¿no? Que muchos sueñan. O quizás sí. Cuéntame. No. No. Pues evidentemente me quiero, bueno, casar como tal el papel o el anillo no me importa mucho, pero sí quiero estar con una persona que ame. Yo en lo personal sí hubiera sido feliz adoptando, pero si mi pareja no quiere como tener hijos, pues no hay ningún problema. Ujú. Justamente parte de mi pasión por enseñar es como este instinto maternal y de ver a las personas a las que les enseño a crecer. Entonces siento que con eso podría yo estar feliz y Ujú. tener pues a mi pareja y a un perrito y soy muy feliz. O 8 perritos. Ok, pero hijos no. Te digo, yo sí, a mí sí me hubiera gustado adoptar en algún punto. Con mi pareja actual no, a ella no le interesaría como adoptar, no le interesaría tener hijos. Entonces ahí es donde digo, yo estoy bien con eso. No necesito tener hijos, pero Ujú. si llega a suceder, la verdad yo feliz. Claro. Y para el público, ¿tienes pareja? ¿Quién es? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Quién es? Sí, es una mujer, es una chica cis y un poquito de paréntesis de terminología. Cis simplemente significa persona no trans. Entonces, Eric es un hombre cis, es un hombre que nació como hombre y se identifica como hombre y ya está. Yo soy una mujer trans, entonces no soy una mujer cis porque pues así se lleva la vida. Claro. Entonces, mi novia es una mujer cis y es muy chistoso como mucha gente eso como que le vuela la cabeza. Ujú. De verdad me dicen mucho, ¿cómo? O sea, ¿por qué transicionaste si no vas a salir con hombres? O sea, si vas a seguir saliendo con mujeres, ¿para qué transicionaste? Entonces, ¿qué cambió? Es que claro, eso ya es preferencia. Ajá. Preferencia sexual. Sí, tu orientación no, o sea, obviamente relacionamos que lo común es que a las mujeres les atraigan los hombres, que a los hombres les atraigan las mujeres, Ujú. pero ya es 2024 y yo pensé que para este punto, pues ya la gente más o menos entendía que existían las mujeres lesbianas, que existen los hombres gays, entonces, y también como dejar claro el hecho de que no, si transicioné no fue para atraer hombres, ni para cualquier otra cosa, si transicioné fue por una cuestión meramente personal. Si yo viviera en una isla desierta, sola con un coco, aún así hubiera de haber podido transicionar, porque es algo que fue para mí. Ok, ok. Y bueno, y qué bueno que tocas lo de cis, porque ahora nos vamos a meter a un tema polémico. Realmente en la comunidad trans hay muchísimos temas polémicos, hablando de baños, hablando de deportes, en sí igual temas legales que ya habías tocado con Andrés, pero centrémonos ahorita en uno de los puntos más polémicos actualmente y ahorita que se acercan las Olimpiadas, Uh-huh. es la participación de la comunidad trans en el deporte. Uh-huh. Antes de eso, pues sí me gustaría abordar los temas que abarca esto, que es la política o las reglas que existen en el Comité Olímpico o en cualquier torneo internacional o nacional. Otro es la segregación, obviamente, de la comunidad en este tema, y pues podría ser lo último, casos reales y casos de ya deportistas actuales Uh-huh. que se han vuelto, pues vaya, foco Sí. y están en boca de muchos de, oigan, ¿por qué ella está participando? ¿Por qué ella está participando? E incluso sus compañeras o contrincantes Uh-huh. alzan la voz diciendo esto es una injusticia. Uh-huh. Así que, bueno, esos son los puntos que yo considero, pero me gustaría saber tu opinión. Ok, digo, en términos generales, creo que es algo que más o menos ya habíamos tocado en otras cápsulas. Lo padre que existamos las personas trans es que podemos como, o sea, tenemos una perspectiva única y obligamos a la sociedad a cambiar un poquito la perspectiva en muchas cosas que se dan como por sentado. Claro. Una es la separación de los deportes por mera cuestión de sexo. Es una separación que entiendo que hace sentido como a grandes rasgos, pero cuando te pones a examinar está llena de problemas. Olvidémonos de las personas trans. La separación entre hombres y mujeres por mera cuestión de sexo tiene problemas. Tiene problemas si consideras a las personas intersex, Uh-huh. que son personas que tienen diferencias en el desarrollo sexual. Uh-huh.
Por ejemplo, existen personas que tienen que no son sensibles a los andrógenos. Ujú. ¿Eso qué significa? A lo mejor has oído de personas que pues son mujeres, que incluso tienen vulva, o bueno, Ujú. tienen vagina y toda su apariencia externa es de mujer, toda la vida han interactuado con las demás personas y se han visto y es una mujer. Ujú. Pero por algún estudio médico, algo que le habrán hecho, se habrán dado cuenta, oye, no tienes ovarios, Ujú. tienes testículos internos. Ujú. Claro. Y eso es algo que le afecta a un porcentaje nada despreciable de la población y técnicamente, biológicamente hablando, su sexo sería masculino. Ujú. Y este tipo de situaciones brillan en muchos aspectos, enfocándonos en la parte de los deportes, brillan precisamente porque son personas que producen un poquito, son mujeres que producen un poquito más de testosterona que tu mujer cis promedio. Ujú. Entonces, desde ahí ya había un problema antes de que las personas trans como que entráramos a escena. Claro. Otro problema que tenía es incluso una cuestión como de raza, que de por sí la etiqueta de raza ya tiene Sí. cierta, o sea, son líneas muy borrosas, Muy y borrosas. muy arbitrarias, Ujú. pero un hecho es que la mayoría de las mujeres de la comunidad negra, pues tienen niveles de testosterona más altos que tu mujer de ascendencia europea promedio. Ok. Ok, ¿No? ok. Entonces, por ejemplo, yo que sé, si tú ves a Serena Williams, en general muchas mujeres de tez oscura tienen niveles de testosterona más altos y eso es algo que o sea, actualmente tú sabes que en el deporte de mujeres existen lineamientos donde no te puedes pasar de ciertos niveles de testosterona. Claro. ¿Tú qué grupo crees que es aparte de las mujeres trans, es el grupo que más es Le sigue separado? Ajá, que más se le pone un límite de que no pueden participar por esta situación. Por lo que me dices, afroamericanas. Ujú. Pero pues al final es más de lo mismo decir, ¿por qué Alexa Moreno es medallista olímpica? ¿Por qué Michael Phelps? Y así hay cientos de casos en los cuales el color no es un determinante y nos estamos metiendo por un tema racial contra un tema biológico de cromosoma XX y XY. Así que yo personalmente no, como dices, es una respuesta incompleta. Claro, y digo, por ejemplo, tocas el tema de Michael Phelps, donde puedo decir, hay dos argumentos principales para excluir a las mujeres trans, porque solamente es a las mujeres trans lo que les importa. Bueno, antes de entrar a eso, voy a hablar de todo este tiempo, incluso en esta entrevista, hemos hablado principalmente de mujeres trans. En este caso es porque pues me invitaron a mí y yo no hay muchas cosas que pueda decir de la experiencia de un hombre trans, porque pues no es mi experiencia, pero en general lo sabemos perfectamente. Todos los medios amarillistas que se dedican a desacreditarnos, a hacernos ver como las peores personas del universo, se enfocan básicamente, única y exclusivamente en mujeres trans. Uh-huh. Que si depredadores, que si justamente estamos entrando a deportes de mujeres porque queremos esa gloria y a lo mejor el dinero que conlleva o lo que sea. Vaya, se nos pinta como lo peor del universo y muchas cosas y muchas de las regulaciones que pretenden poner no consideran a los hombres trans. Por ejemplo, te puedo hablar del caso de, y no sé si me puedan acercar mi teléfono porque tengo el nombre, ahorita nada más para dejar la precisión del nombre, pero existe el caso de un chico trans que lleva bastante, o sea, que es muy conocido en Estados Unidos porque él se dedica a la lucha, así como wrestling, en la que tienes que someter a tu oponente. Claro. Y hay muchos encabezados amarillistas donde dicen deportista transgénero deja sangrando a mujeres y las deja y las destroza en estas competencias. Uh-huh. Y sí pasa. Uh-huh. Pero este hombre que se llama Mac, ahorita te digo su apellido, pero se llama Mac, él es un chico trans. Y por las leyes que hay en Texas, que es el estado en donde vive, le obligan a competir con mujeres porque su sexo biológico es mujer. Claro. Pero ¿qué pasa? Mac, como hombre trans, está tomando testosterona y aunque la testosterona, que es lo que hablábamos, no es el inicio y el final de qué tan bueno alguien es en un deporte, sí le ha dado más masa muscular y bueno, con eso tienes. Que ha hecho que sobresalga en la rama femenil, pues porque él no debería de estar en la rama femenil. El nivel de masa muscular que maneja es injusto, que es ahorita lo segundo que quiero llegar, a la parte de la justicia en los deportes, pero es injusto que él esté en la rama de mujeres y las mismas chicas, pues,
se quejan, ¿no? De Ujú. que él esté compitiendo ahí Claro. y lo quieren mandar a la rama de mujeres y digo de hombres, y por si no había quedado claro, Mac mismo ha exigido 1,000,000 de veces que se le pase a la rama de hombres, pero las leyes de Texas no se lo permiten. Claro. Y estas son las consecuencias y- de no pensar en los hombres trans. Y como pequeño paréntesis, estamos de acuerdo y en muchos deportes es exclusivamente necesario tener muestras de dopaje, de peso. ¿Por qué? Hablando de categoría de box, ¿cuántas categorías no hay de box que cambian por 2, 3 kilos? Porque esos 2, 3 kilos pesa tu contrincante en un golpe, se sienten. Y es por eso que hay tantas categorías en eso, hablando de judo, más como de artes marciales. Y en este caso, deportes como de contacto, ¿no? de contacto. Y bueno, en este caso es muy importante tocar ese punto de que sí, hasta en el mismo deporte tradicional sigue habiendo categorías que me clasifican a mí de otro chico. Ahora, esto es muy importante. Tú y yo hemos compartido una vida desde muy chicos de básquetbol. ¿Has sentido durante estos años algún cambio así de, no solo de mi parte, sino de los contrincantes? Porque aún así, hayan pasado tantos años, seguimos jugando y seguimos jugando en torneos y demás. Así que tú has visto o has sentido esa diferencia en tu fuerza, en el comportamiento de otros jugadores hacia ti, no lo sé. Sí, digo, también sabes que no he entrenado mucho, entonces obviamente he visto mis habilidades disminuirse. Digo, bueno, rápidamente dejo la nota. Así, El chico se llama Mac Beggs, B-E-G-G-S es su apellido. Mac Bex. Entonces, por si alguien quiere investigarlo. Ujú. Y sí he visto, sí siento definitivamente que tengo un poquito menos de fuerza. Por Ok. ejemplo, los tiros de 3 hoy por hoy ya no los llego. O sea, ya no hay manera de que los llegue. Ujú. También tengo que volver a entrenar para recuperar ciertas cosas, pero sí, también la cuestión como de si siento un trato distinto, pues sí, digo, cuando jugamos, pues me ven como una chica y es muy chistoso, esto ya es más incluso como de la conversación Y social, anécdota, ¿no? pero ya son Ajá. más como, digo, hoy por hoy que ya paso un poquito más, Ujú. pues ya son más amables, ya es como de, ay, perdón, o sea, cuando me taclean en el juego normal, que yo me sigo metiendo como, pues como antes, Ujú. pues se disculpan y cosas así. Entonces, sí hay un trato distinto porque pues me ven de una manera distinta Claro. y tienen expectativas distintas de cómo debería de estar actuando una mujer en deportes y cómo ellos tendrían que comportarse. Es que justo es eso, y es un bonito tema que podría ahorita entrar, por ejemplo, en el voleibol. A mis compañeros ahorita de socios del club que jugamos voleibol, sabemos que las reglas en el mixto significa que nosotros no podemos, como hombres, rematar. Si no me equivoco el dato, no podemos rematar a menos de que sea pasando la línea. Y ni bloquear tampoco. Así que sí son reglas que al final marcan una diferencia. Ujú. Ahora, en este caso, y volviendo al primer punto de qué cambios ha habido en el mundo y en México, ha sido el primero, las reglas y normativas que ha hecho o el Comité Olímpico o los Claro. Comité Internacional de Deporte. ¿Cuál es el primero? Hay 3 cláusulas, 3 reglas, 2003, 2015 y 2021 me parece. En 2003 les exigían a las competidoras trans, justo lo que dice, solo mujeres trans, hacerse la operación de... Sí, extirpación de gónadas, o sea, los testículos. Exactamente. La del 2015, que fue, ya no es necesario eso, simplemente hay 2 años anteriores a la competencia, y obviamente siguiendo estrictas reglas de dopaje. Sí, mantener, me parece que son 20 nanogramos, nanomoles de sobre el litro. Ujú. De Así que testosterona. esa es la segunda. Y ahorita la tercera es la reafirmación, obviamente ya con cláusulas más flexibles a la segunda. Así que en realidad ha habido un cambio y una inclusión de las mujeres trans en el deporte. Algo que lamentablemente pasa es los títulos amarillistas, medios y demás que realmente no contribuyen al progreso. Eso es como que algo importante, pero si se ha hecho una regulación. Ujú. Ahora, aquí va una pregunta, más Ujú. que cuestionamiento. ¿Es necesaria la equidad? Sí. ¿Es lo mismo que la igualdad? No. Claro. Así que sí sería, me gustaría a ti, en caso de tú participar en un torneo de básquet y si alguna chica dice, se alza la voz y decir no es justo, Ujú. ¿qué crees que sería tu forma de pensar o de responder ante esta situación? Pues ahí el primer approach que puedo tomar es lanzar como ciencia pura y dura. Ujú. Entonces,
lo que hemos estado hablando ahorita, por ejemplo, con lo de los remates cuando son partidos mixtos de voleibol, muchas regulaciones y la misma segregación por sexo giran mucho en torno a es que los hombres son más fuertes. Entonces, yo antes de iniciar mi tratamiento de reemplazo hormonal, podría haber estado muy de acuerdo contigo. Hay una diferencia de fuerza. Digo, también, yo en específico en el tema de básquetbol, pues, aunque tuviera un poquito más de fuerza, sabemos que el básquet no es tanto de fuerza bruta, sino técnica, también altura y demás. Pero bueno, hablando en términos generales, si yo me lanzo a la ciencia, precisamente las regulaciones de las que tú mencionas que tiene, por ejemplo, el Comité Olímpico, los niveles que estipula son precisamente para asegurar que los niveles de fuerza que tiene una chica trans son comparables a aquellos que tiene una mujer cis. Para que estos efectos, una vez que se inició el tratamiento de reemplazo hormonal, lleguen a esos niveles como a estandarizarse, tienen que pasar aproximadamente 2 años, que creo que también lo mencionaste, 2 años de que estés en tratamiento de reemplazo hormonal y entonces tu nivel de fuerza se adapta al que tiene una chica cis. Todas las cuestiones que son flexibles en el cuerpo humano, flexibles en el sentido de que el cuerpo humano está cambiando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo nos estamos reestructurando y de hecho, digo, como dato curioso científico, cada átomo que el día de hoy constituye tu cuerpo, dentro de 3 años ya no va a estar en tu cuerpo, ni uno solo. Todos los átomos que hoy forman parte de tu cuerpo, dentro de 3 años van a ser átomos distintos. A lo que yo voy con esto es que el cuerpo constantemente se está reconstruyendo y lo que dictamina cómo se reconstruye es precisamente las hormonas, entre otros factores. Y son las hormonas las que, por ejemplo, me llevan al punto de estos cambios que hay, por ejemplo, en la fuerza que tiene una persona, los niveles de hemoglobina también cambian. De hecho... Sí, es que es un hecho, eso está probadísimo. Sí, digo, pero para la gente que evidentemente no lo sabe, creo que vale la pena mencionarlo. Lo que hace el TRH es eso, lo que hace que el cuerpo de una mujer o de un hombre sea como es, son precisamente las hormonas. Los cromosomas dan como... Resultado, testosterona y... En este caso. Sí, pero los cromosomas son como... Es que se me fue la palabra en español, el blueprint, como o sea, como el plano, ¿no? El plano a seguir de... Así es como se va a construir. ¿Flats? No, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes una casa, tienes los planos de cómo se va a ver la casa. Eso básicamente son los cromosomas. Dan las instrucciones generales iniciales para que el cuerpo se dé, como termina dándose. Pero lo que regula el que constantemente se esté pues rehaciendo el cuerpo y se mantengan o no las propiedades de ese cuerpo son los niveles hormonales. Esas cuestiones son las que se cambia con el TRH y es la que hace que los niveles de fuerza bajen a que los niveles de hemoglobina, que es esta proteína que transmite, bueno, que lleva proteína y oxígeno a los músculos de nuestro cuerpo. Pues eso es un tema muy importante en el deporte. De hecho, se teoriza que más o menos la mayor variable, hablando en términos generales, de quién va a ser muy bueno en el deporte, son los niveles de hemoglobina que tengas en tu cuerpo. Porque si tienes más hemoglobina, tienes más oxígeno en tus células y, en pocas palabras, te cansas menos rápido. Claro, teóricamente. Llegas a... O sea, sí teóricamente, pero también es como muy directo. O sea, si tú estudias, porque se ha hecho, si estudias los niveles de hemoglobina en todos los atletas de alto rendimiento, todos están por arriba de la media. Claro, pero no es un factor determinante, a eso me refiero. O sea, no, obviamente existen más variables, pero si hablamos como de temas estrictamente hablando de variables biológicas, por ejemplo, los niveles de testosterona, no es un indicio muy bueno de qué tan bueno va a ser alguien en un deporte. Por ejemplo, hablando de deportes de hombres cis, sus niveles de testosterona están entre los 200 nanomoles por litro y los 1000. O sea, es una diferencia de más de 4 veces y todos ellos estamos hablando de deportistas de alto rendimiento. Entonces, sus niveles de testosterona no son los que están haciendo la diferencia, ¿no? Son otros factores. Uno de ellos puede ser la hemoglobina. Otro pueden ser, sí, las ventajas fisiológicas que tiene alguien. Cuando hablamos de, por ejemplo, deportes como lo puede ser el básquetbol, la altura es una ventaja indiscutible. Claro. Y no sé, me extraña un poquito cómo la gente, cuando habla específicamente de las personas trans, se vuelven los defensores más grandes y hartos
de la Justo. justicia en los deportes, Ujú. pues si tanto sucede eso, supongamos que yo nunca hubiera transicionado y me hubiera quedado con mis poderosísimos 1.59 siendo un chico. Mm. En la vida hubiera podido llegar a la NBA o algo así. ¿Por qué no hacemos, si tanto nos interesa la justicia, una liga pues para personas abajo de 1.60? Claro. También está el caso de Michael Phelps, donde en las mujeres se señala y se acusa de injusto las diferencias biológicas que dan una ventaja. En los deportes de hombres se celebran. Ujú. Michael Phelps tiene, bueno, calza del 32 o del 12, como Ujú. la medida que quieran poner. Sus pies miden más de 32 centímetros. Ujú. Ese hombre tiene aletas. También cuando tú, sus pies son Sí, claro, aletas. claro. O sea, hay un estudio donde estudian el cuerpo completo de Michael Ujú. Phelps y que, en pocas palabras, está hecho para la natación. Claro. Cuando tú estiras tus brazos, Sus manos, la longitud. esto en la persona promedio te da tu longitud. Ujú. Entonces, si yo me pusiera así, Ujú. Es la distancia entre punta y punta de mis dedos sería la altura de mi cuerpo. En el caso de Michael Phelps, tiene unos 20 centímetros más de distancia al momento de estirar sus brazos, y eso obviamente le da más agarre para que cuando hace las brazadas llega más lejos. Claro. ¿Ese hombre ha entrenado como loco? Por supuesto que sí. Creo que su Ujú. régimen también es muy conocido, que Ujú. come como 12,000 calorías al día y las quema todas. Ujú. Sí, obviamente el entrenamiento es una parte muy importante, pero también es innegable que si es el medallista olímpico más grande de la historia, es precisamente en parte por las ventajas biológicas que tiene. Y en algún momento se discutió el que no participara por estas diferencias biológicas. No. Se le Jamás. aplaudió y es como, wow, qué gran persona, o sea, qué milagro de la naturaleza que este hombre existiera. Entonces, sí entiendo la reacción visceral de, oye, hay cosas que son injustas de que las chicas trans participen. Ujú. Y también la honestidad tiene que, pues, prevalecer. Hay casos en los que sí es injusto. Hay casos en los que a lo mejor se mantiene todavía más fuerza de la que debería de ser, o porque tuviste una adolescencia masculina, ganaste mucha más altura, y pues el TRH, una de las cosas que no puede cambiar son tus huesos. Entonces, si gracias a la adolescencia masculina, evidentemente no fue mi caso, pero si yo hubiera medido 1.98 gracias a mi adolescencia masculina y después transicionó, de 1.98 me quedo, y esa es una ventaja en algunos deportes. Claro. Entonces, sí hay ciertos casos en los que reconozco que hay ventajas biológicas. Creo que lo importante aquí es como reconocer que no es exclusivo de las personas trans. Ujú. O sea, el punto del deporte es que son personas distintas en condiciones distintas y en condiciones biológicas y también socioeconómicas, que de hecho ese es el factor más grande de Aquí. todos, que Bueno, determina aquí. el éxito en un deporte, sobre todo a nivel profesional. Claro. Y mi argumento sería básicamente ese. Sí tienen que haber ciertos rangos para que haya una competencia que tenga sentido. Ujú. Pero no puedes argumentar que alguien no puede estar ahí porque tiene alguna ventaja. O sea, mientras se mantengan ciertos parámetros que se tienen que definir, Ujú. es lo mismo que hemos hecho toda la vida y que hemos ignorado porque es muy fácil mantener las etiquetas, separación de hombre y mujer. Perfecto. Otra cosa, me gustaría idealmente en un plano en el que ya todos seamos más tolerantes, en el que justo sean estas regulaciones y estas normas, ¿qué te gustaría saber de una mujer cis que... perdón, es que... producción. No. Que una mujer cis a la hora de competir contra una persona trans tenga en la mente. O sea, ¿cuál sería como de el enfoque que quisieras que ellas pensaran? Que no somos el diablo, que no estamos ahí para aprovecharnos de nuestra fuerza innata masculina, porque así no funcionan las cosas. No es como que cualquier persona que haya nacido con pene sea automáticamente mejor que cualquier otra persona que haya nacido con vagina. Le diría eso, que somos personas que estamos intentando llevar nuestras vidas. Algunas de estas personas se quieren dedicar al deporte o simplemente quieren participar en torneos locales para estar con sus amigos y demás. Y es eso, sí. A muchas de nosotras nos incomoda mucho estar ahí porque, aunque mucha gente no lo crea, pensamos mucho en eso. Claro. Si hay algo a mí que me duele mucho es saber que mi existencia le incomoda a otras chicas. Y es una razón por la que yo no entraría, al menos a la fecha, a un torneo deportivo. Porque
si participo con hombres me van a destrozar porque mi fuerza no es para nada la que era antes. Y si participo con mujeres, sé que voy a hacer que alguien se sienta incómoda y no quiero eso. Y lo mismo pasa con los baños, que digo, a lo mejor lo tocamos más adelante, pero por lo menos sí quiero dejar la nota de yo y muchas otras chicas trans nunca entramos a los baños. O sea, nos esperamos hasta llegar a nuestra casa porque sí le damos mucho valor a pensar que no queremos incomodar pues a nuestras hermanas cis. Y aun si esa incomodidad viene de prejuicios, no quita que se siente feo y que sí tenemos ese nivel de empatía. Entonces, creo que es una de las cosas más importantes en general. Llámese deportes, llámese el tema de los baños, llámese cualquier otra cosa. No estamos para fastidiarte la vida, no estamos para abusar de algo. Somos personas que estamos intentando vivir nuestra vida y ese es el espacio en el que estamos literalmente más seguras. Y la solución, pues, es que la sociedad cambie esta percepción. Por ejemplo, la cuestión de la incomodidad. No se dio tanto en México, pero en Estados Unidos, el tema del racismo, el tema de que se acabara la esclavitud. Los baños, exactamente, fueron un tema de lucha social. ¿Cuántas mujeres blancas en los 50s no argumentaron? Es que yo no me siento segura en un baño con una mujer afroamericana. Y es que además, y esta era su pseudociencia en sus momentos, es que las personas afroamericanas son más agresivas y entonces pues yo básicamente estoy compartiendo, es que es muy parecido al argumento, estoy compartiendo el baño con una persona que me pueda agredir en cualquier momento y pues yo no me siento segura. Claro. ¿Y cuál es la respuesta que hoy por hoy le damos como sociedad a esas personas? Como sociedad a esas personas? Es tu pedo porque no hay evidencia de que sean esas personas un riesgo para ti. Y en grandes términos, en muchos temas, es lo mismo que está pasando con las personas trans. Exacto. Algo importante, aparte, estamos hablando de los deportes y justamente de los baños. Ahora, cualquiera de los dos, el simple hecho de ser una persona tiene, o sea, el simple hecho de ser una persona tiene derecho a ser respetada. O sea, y nosotros como personas razonables tenemos la obligación de brindar, bueno, no de brindar, de dar ese respeto. Ahora, regresando y para cerrar lo del deporte, bueno, a menos que quieras decir otra cosa. Sí tendría unos pensamientos, pero si quieres con eso cerramos. En cualquier ámbito, sea hombre o mujer, cis o trans, ha sido todo un proceso para que una persona deportista de alto rendimiento tuvo que haber pasado entrenamientos, desveladas, dejar de lado muchas cosas, su vida personal, y personalmente es algo de admirar, porque no cualquier persona llega a esos lugares, ya sea un torneo pequeño, torneo grande o incluso es un proceso muy fuerte que hemos vivido tú y yo, también muchos socios del club, que es desvelar. Al final es un respeto muy grande que tenemos que tener hacia esas personas simplemente por ser ellas. Pero ahora, agrégale que están ahí por sacrificar muchas cosas. Sí, es muy importante pues eso que ahorita pues vaya, compartimos y todo. Si quieres decir algo más, pero en sí, esa es mi opinión al final del día. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Phil? Sí. Digo, para la gente que a lo mejor escucha esto y dice, es que no dieron una solución real, quiero decir, no hay soluciones reales rápidas. Y perdón si entraste a este video pensando que las ibas a tener aquí. No, no las hay. Y no las hay porque el sistema que existe actualmente no está diseñado para considerar a personas trans, ni a personas intersex, ni a, sobre todo a mujeres que se salen del estándar de la mujer caucásica europea. Esa es una realidad. La diferencia es que estamos llegando a personas que cada vez más y más empujamos los límites de hasta dónde ese sistema funciona y la percepción y como la mentalidad que creo que todos deberíamos de tener es ningún sistema es perfecto, ninguno, pero definitivamente el que tenemos podría ser mejor. ¿Hay maneras justas de segregar los deportes? Sí. Esa manera es exclusivamente por con qué genitales naciste. En mi opinión no lo es. Hay muchos huecos, como es más o menos lo que estábamos hablando. Y aquí no vamos a encontrar la respuesta de cuál es la manera indicada y seguramente va a variar por deporte.
pero la mentalidad que se debería de tener es toda persona tiene derecho a hacer esos deportes, a vivir de esos deportes y a hacerlo de una manera digna. Y es responsabilidad de toda la sociedad, aunque seamos una minoría, es responsabilidad de toda la sociedad el encontrarle una solución que nos satisfaga lo más posible a todos. Al final, todavía podríamos, porque somos jóvenes que al final ya estamos ocupando puestos que poco a poco o tenemos nuestros propios negocios o inclusive vamos a tener un puesto que tenemos personas que se dedican a llegar en algún momento a ese poder y sí nos corresponde a nosotros hacer de una vez ese cambio. No le tengan miedo, no caigan en estereotipos, no insulten, simplemente justo lo que decíamos de los comentarios que te llegan, incomodidades y demás. Es como literalmente mucha hipocresía de decir yo puedo opinar tal, pero cuando se meten conmigo, o sea, es como no, y se enojan y se pelean y todo. Al final, el sistema no es perfecto, nosotros podemos hacerlo, podemos trabajar tal vez sea muy idealista de mi parte, pero podemos hacerlo y lo hemos visto en muchos aspectos. Así que con respecto a este tema del deporte, no tenemos la solución, lo han visto, pues se puede debatir, se puede prestar a horas y horas de debate, pero hay hechos, hay pruebas, continuamente se siguen haciendo estudios que al final podemos leerlos, o sea, de verdad, métanse a leer, métanse a investigar, no simplemente nota amarillista. Y es justamente lo que iba a decir, sí métanse a leer y por favor lean la nota completa, porque la cantidad de medios que se dedican a satanizar a las personas trans es increíble. Y por ejemplo salió de un maratón en Londres una noticia que decía mujer transgénero derrota a 14,000 mujeres. Ok, es un título muy amarillista. Una mujer transgénero le ganó a 14,000 mujeres. Oye, esto es muy injusto, ¿no? ¿No crees que es muy injusto? Demasiado. Bueno, la competencia era un maratón de 20,000 personas. Esta chica llegó en el lugar 6,000 y cacho. Hubieron 6,000 y cacho mujeres cis más rápidas que ella, pero la nota te lo pinta desde un inicio, porque sabemos que la gente nada más lee el título de la nota, que sí, esta horrible persona le quitó la victoria a 14,000 personas. Y es ese tipo de noticias en las que son muy deshonestas, o en el caso que estaba hablando hace rato de Mac Biggs, muchas notas ponen atleta transgénero, deja a mujeres, a niñas, porque él estaba en la universidad cuando todo esto estaba pasando, deja a mujeres en la lucha así, sangrando y demás. Y no te dan el contexto de es un hombre trans, no es una mujer trans, pero pues te dejan la nota así para que pienses que es una mujer trans y entonces pienses, oye, qué horribles son las mujeres trans. También sucede en que agarran a personas y como tienen características mínimamente masculinas, agarran a mujeres cis, pero como tienen características mínimamente masculinas, las acusan de ser trans, y si es en una competencia deportiva, entonces ponen en cuestión, en tela de duda, su género y su sexo. Y además, pues además mancha mucho el movimiento de la inclusión de las mujeres trans en los deportes. Ahora también no solo eso, también de acuerdo solo a esos títulos se hacen encuestas, literalmente se hacen encuestas de participación de ¿tú qué opinas? No sé qué, y solo por ver ese pequeño, no leer la nota completa, les mostraremos unos en pantalla que hemos encontrado y sí, o sea, todos opinan que no tienen que participar, pero nadie se toma la libertad ni siquiera de conocer, de leer la nota, así que pues eso es regresando y regresamos sin un avance real. Así que pues, si te parece cerramos con esto. Sí, comentario de 30 segundos. Justamente eso. Hay una campaña muy fuerte de muchas personas con mucho poder para hacernos quedar como personas del diablo, que venimos a destruir tu vida, a violar espacios de mujeres, entre otras cosas. Y creo que por eso es importante que personas como yo levantemos la voz para decir, somos personas normales y decentes como tú. Y agradezco muchísimo a Eric y a Rotaract por darme este espacio para poner nuestro granito de arena en que se limpie un poco el nombre y la imagen de las personas trans.
Claro. Y bueno, amigos, esto sería todo. Realmente pues ya no hay más tiempo vaya, es que esto se puede extender muchísimo, pero pues agradecemos que se hayan quedado hasta el final, las personas que nos acompañan. Próximamente haremos un proyecto en conjunto con Free y una casa hogar muy famosa. Sí, la Casa Hogar Paola Buenrostro, también conocida como la Casa de las Muñecas. La Casa de las Muñecas. Así que lo verán en nuestras redes sociales, pero convocamos a todos nuestros amigos y a las personas que escuchan este podcast o ven, que nos apoyen con víveres, que estaremos subiendo las listas. Al final este es un espacio de como te dije, es para escucharte, para visibilizar, y en este caso nos hablas tú desde un proceso distinto al que normalmente escuchamos en otros casos, ¿no? Pero qué bueno y qué afortunado fue el universo. Bueno, qué afortunada fuiste. Te mandó un círculo de apoyo muy bueno, como tu familia. Como bueno, Eric. Bueno, yo me refiero más a tu familia. Pero al final no quita que estés visibilizando esto, estés haciendo algo respecto a la problemática que hoy es hoy en día. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. El Club Centenario TSW les agradece que nos sintonizaran, y pues esperemos igual en un futuro que hagamos proyectos de este estilo. Gracias. Muchas gracias. Y así como... Agradecele a tu mamá, te ganó un juguete.